A las 15:30 horas del 30 de abril de 1945, el olor a almendras amargas llenó una pequeña sala de estar bajo los escombros de la Cancillería del Reich. En ese instante, Eva Braun dejó de ser la amante secreta para convertirse en la esposa efímera y, finalmente, en un cadáver histórico. Había cumplido su última ambición: morir como Frau Hitler. Sin embargo, mientras el cianuro cortaba su respiración, la onda expansiva de esa decisión apenas comenzaba a viajar hacia el sur, hacia Múnich, donde una familia de clase media estaba a punto de despertar de un sueño de 12 años para encontrarse en una pesadilla eterna. Para el mundo, Eva Braun era un enigma, una nota al pie en la biografía del mal absoluto. Pero para los Braun, Fritz, Franziska, Ilse y Gretel, ella era el eje sobre el cual habían girado sus vidas, sus fortunas y, finalmente, su desgracia. Esta no es solo la historia de una mujer que amó a un dictador. Es la crónica de una familia ordinaria que, seducida por la proximidad al poder, caminó voluntariamente hacia el abismo, cerrando los ojos a la realidad, hasta que fue demasiado tarde para abrirlos. Múnich, octubre de 1929. La República de Weimar se tambalea al borde del abismo económico, pero en la calle Hohenzollernstraße, número 93, el caos político parece un rumor distante. Allí vive la familia Braun, un núcleo que personifica la respetabilidad de la clase media baja bávara. Fritz Braun, el patriarca, es un maestro de escuela de formación prusiana, veterano de la Gran Guerra y luterano devoto. Para Fritz, el mundo se divide en dos: el orden y el desorden. Y sus tres hijas, Ilse, Eva y Gretel, están estrictamente educadas para pertenecer al primero. Eva, la hija mediana de 17 años, es la soñadora de la familia. Recién salida de una escuela de monjas y empleada como asistente en el estudio fotográfico de Heinrich Hoffmann, Eva no busca revoluciones políticas, busca escape. Su vida es una rutina de tranvías, tareas domésticas y obediencia paterna. Sueña con el cine, con la moda de Berlín y con un romance que la saque de la monotonía de su hogar. Fue una tarde de viernes, entre el olor a productos químicos de revelado y el polvo del archivo, cuando el destino llamó a la puerta del estudio Hoffmann. Eva estaba subida a una escalera archivando documentos, cuando entró un hombre de 40 años, con una gabardina inglesa y un bigote extraño. Hoffmann lo presentó simplemente como Herr Wolf. Eva no vio al líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, una figura que ya polarizaba las cervecerías de Múnich. Vio a un caballero mayor, de modales anticuados, que le besó la mano y devoró salchichas bávaras mientras no le quitaba la vista de encima. Herr Wolf era Adolf Hitler, utilizando su seudónimo favorito para moverse de incógnito. Para Eva, ingenua y coqueta, él no era un peligro, era un misterio. Hitler, por su parte, vio en Eva el arquetipo de la chica alemana que deseaba proyectar: rubia, atlética, sencilla y, sobre todo, absolutamente desinteresada en la política. Una chica tranquila, diría él más tarde, que no se entromete en mis pensamientos. Durante los siguientes 2 años, la relación se desarrolló en la clandestinidad de las sombras de Múnich. Mientras Hitler incendiaba a las masas en los mítines, cortejaba a Eva con pequeños gestos burgueses: entradas para la ópera, orquídeas amarillas y té con pasteles. Eva comenzó a llevar una doble vida. De día era la hija obediente de Fritz Braun. De noche, o en sus tardes libres, era la consorte secreta del hombre más controvertido de Alemania. En el hogar de los Braun, la tensión comenzó a filtrarse por las grietas. Fritz Braun detestaba a los nazis, los consideraba alborotadores callejeros, indignos de la Alemania culta que él representaba. Cuando los rumores sobre la amistad de su hija con Hitler llegaron a sus oídos, su reacción fue volcánica. Hubo gritos, prohibiciones y portazos. Fritz llegó a declarar que preferiría ver a su hija muerta antes que en brazos de ese
cabo austriaco bohemio. Pero la dinámica de poder estaba cambiando. La resistencia de Fritz, basada en la autoridad moral victoriana, no podía competir con el magnetismo del poder real que Hitler comenzaba a acumular. Sin embargo, la relación no era un cuento de hadas para Eva. Hitler era un amante ausente, obsesionado con su sobrina Geli Raubal y casado con su misión política. Eva pasaba semanas esperando junto al teléfono, consumida por la ansiedad y los celos. El punto de inflexión, el momento en que lo ordinario se tornó trágico, llegó en noviembre de 1932. Sintiéndose abandonada y desesperada por atención, Eva tomó la pistola reglamentaria de su padre y se disparó en el cuello. El intento de suicidio falló por milímetros, pero logró su objetivo estratégico con una precisión devastadora. Hitler, todavía traumatizado por el suicidio de su sobrina Geli un año antes, entró en pánico. No podía permitirse otro escándalo con una mujer muerta. Corrió al hospital con flores y promesas. El intento de suicidio transformó a Eva de un pasatiempo casual a una responsabilidad protegida. A partir de ese momento, Hitler se comprometió a cuidar de ella, aunque bajo sus propios términos estrictos de secretismo. El ascenso de Hitler a la Cancillería en enero de 1933 selló el destino de la familia. La oposición de Fritz Braun se desmoronó, no por convicción ideológica, sino por pragmatismo y miedo. ¿Cómo podía un maestro de escuela prohibirle la entrada a su casa al canciller del Reich? La familia comenzó a racionalizar lo inaceptable. Poco a poco, los Braun fueron seducidos. No fue un lavado de cerebro repentino, sino una erosión lenta y cómoda. Empezaron a aparecer los beneficios. Un coche Mercedes esperando en la esquina, vacaciones pagadas, y la seguridad de ser intocables en un país donde la gente empezaba a desaparecer. Fritz dejó de llamar a Hitler ese criminal y comenzó a guardar silencio. Franziska, la madre, empezó a disfrutar de los lujos que su hija traía a casa. Para 1935, la metamorfosis estaba completa. Eva ya no era la empleada de la tienda de fotos, era la amante en la sombra, instalada en su propio apartamento financiado por el partido. La familia Braun había cruzado el Rubicón moral sin apenas darse cuenta. Habían cambiado su integridad por la normalidad en tiempos anormales, convencidos de que podían disfrutar del calor del sol nazi, sin quemarse con su fuego. No sabían que el precio de esa entrada al círculo íntimo se cobraría, con intereses, una década más tarde. Mientras Europa se tensaba como un arco a punto de disparar, la familia Braun cruzaba una línea invisible hacia otra dimensión. A 1000 metros de altura, en los Alpes bávaros de Obersalzberg, la realidad política se disolvía en la niebla de las montañas. El Berghof no era simplemente una casa de vacaciones. Era un escenario teatral diseñado por Adolf Hitler. Y a partir de 1936, los Braun se convirtieron en el elenco secundario permanente de esta obra. Para Eva, el Berghof representaba su victoria pírrica. En Berlín, ella era un secreto de Estado, escondida por las entradas traseras de la Cancillería. Pero aquí, en la montaña, era la señora de la casa en todo menos en el título. Era la patrona del Obersalzberg. Y poco a poco, arrastró a su familia a este santuario de privilegios. Las imágenes que han sobrevivido, muchas filmadas por la propia Eva con su costosa cámara Agfa, nos muestran una vida de ocio perpetuo que roza lo obsceno. Vemos a Fritz y Franziska Braun, los padres que una vez amenazaron con desheredar a su hija, ahora relajándose en tumbonas de mimbre en la famosa terraza del Führer. La transformación moral de Fritz Braun fue completa en estos años. El maestro estricto que despreciaba a los nazis ahora aceptaba la hospitalidad del dictador. La seducción era sutil pero absoluta. No había discursos políticos en la mesa del almuerzo, solo monólogos sobre arte, arquitectura y dietas vegetarianas. Hitler, en su papel de anfitrión, era encantador, besamanos y atento. Para los padres de Eva,
Resultaba fácil olvidar que el hombre que le servía pastel de manzana estaba simultáneamente firmando órdenes que desmantelaban el Estado de Derecho en Alemania. La jaula de oro funcionaba gracias a una regla implícita: la compartimentación total. El Berghof era una zona libre de guerra. Aquí la familia Braun vivía en una burbuja de anestesia moral. Las hermanas Braun, Eva y la joven Gretel, se convirtieron en las ninfas de este paraíso artificial. Gretel, en particular, abrazó la decadencia del círculo íntimo con un entusiasmo voraz. Si Eva era la esposa melancólica, Gretel era la cómplice divertida. Juntas fumaban cigarrillos a escondidas de Hitler, quien detestaba el tabaco. Organizaban fiestas nocturnas cuando él estaba ausente y coqueteaban con los ayudantes de campo de las SS. Ilse, la hermana mayor, visitaba con menos frecuencia. Trabajaba como recepcionista para un médico judío, hasta que éste fue forzado a emigrar. Y luego para el doctor Karl Brandt. Ilse mantenía una distancia crítica, una ceja levantada ante el espectáculo. Aceptaba los viajes y el dinero, sí, pero nunca se entregó al culto a la personalidad con la misma devoción ciega que Gretel. Veía el Berghof como lo que realmente era: una prisión de terciopelo donde el tiempo se detenía. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, la disonancia entre la vida de los Braun y la del resto de los alemanes se volvió grotesca. Mientras las tarjetas de racionamiento y el miedo a los bombardeos se apoderaban de Múnich, en el Berghof no faltaba nada: café real, chocolate suizo, medias de seda y películas de Hollywood prohibidas para el público general se consumían a diario. La familia Braun se convirtió en experta en el arte de no saber. Viajaban en coches oficiales Mercedes, pasaban los controles de las SS sin mostrar documentos y disfrutaban de la protección invisible de Martin Bormann. Franziska Braun, la madre, se convenció a sí misma de que su hija simplemente había tenido suerte. «El Führer es tan bueno con ella», solía decir a sus amistades íntimas, justificando así el flujo constante de dinero que ayudaba a mantener su hogar en Múnich. Sin embargo, esta vida tenía un precio psicológico. Eva sufría depresiones severas, documentadas en sus diarios fragmentarios. Sabía que su existencia dependía enteramente del capricho de un hombre. La jaula era dorada, pero los barrotes eran sólidos. No podía salir sin escolta, no podía aparecer en actos oficiales, no podía ser reconocida. Su familia era su único vínculo con la realidad, y al traerlos al Berghof, Eva no los estaba liberando, los estaba encerrando con ella. Para 1943, tras la catástrofe de Stalingrado, la atmósfera en los Alpes cambió. Las visitas de los padres se volvieron más tensas. El humor de Hitler se oscureció. Sus manos comenzaron a temblar. El abuelo Wolf, como lo llamaban los hijos de los jerarcas nazis, se estaba convirtiendo en un espectro encorvado. Pero incluso entonces, los Braun no huyeron. Estaban demasiado comprometidos, demasiado acostumbrados a la comodidad, demasiado atados por los hilos invisibles de la complicidad. Habían pasado 7 años ignorando los campos de concentración, la persecución y la guerra total, centrando sus ojos exclusivamente en el paisaje alpino. La jaula de oro se había cerrado, y ellos estaban dentro, disfrutando de las vistas, mientras los cimientos del mundo comenzaban a arder bajo sus pies. El 3 de junio de 1944, Europa contenía la respiración. En el sur, Roma estaba a punto de caer ante los aliados. En el oeste, miles de barcos se agazapaban en los puertos de Inglaterra esperando la orden para el día D. El Reich de los 1000 años se estaba desmoronando en sus fronteras. Pero en el Obersalzberg, el tiempo se había detenido una vez más para celebrar una boda. Esta no era una unión ordinaria. Era la culminación estratégica de una década de aspiraciones. Gretel Braun, la hermana menor, vivaz y hedonista, se casaba con Hermann Fegelein. Y con ese «sí, quiero», la familia Braun dejaba de ser un apéndice curioso del círculo de Hitler para convertirse en realeza del régimen.
Para entender la magnitud de este pacto fáustico, hay que mirar al novio. Hermann Fegelein no era un simple soldado, era un SS Gruppenführer, el enlace personal de Heinrich Himmler con el Führer. Era un oportunista despiadado, conocido tanto por su encanto en los salones, como por su brutalidad en el campo. En el frente oriental, sus unidades de caballería de la SS habían sido responsables de la pacificación de los pantanos de Pripet, un eufemismo burocrático para el asesinato sistemático de más de 17.000 civiles judíos y partisanos soviéticos. Las manos que Fritz y Franziska Braun estrecharon ese día estaban manchadas de sangre hasta los codos. Pero en la recepción, celebrada en parte en el Nido del Águila y en el Berghof, nadie hablaba de masacres. Se hablaba de linaje, de futuro y de lealtad. La boda fue, en realidad, una maniobra maestra de Eva Braun. Durante años, su posición había sido precaria, la amante oculta, sin estatus legal. Al casar a su hermana con el círculo íntimo de Himmler, Eva consolidaba su propia posición. Ahora, el cuñado de Eva era uno de los hombres más poderosos de la SS. Por extensión, los Braun eran intocables. La escena en el Berghof aquel día tuvo tintes de surrealismo macabro. Hitler, vestido con su chaqueta gris, actuó como testigo, radiante de felicidad paternal. Le encantaba hacer de casamentero, creyendo que al unir a su entorno creaba una guardia pretoriana biológica a su alrededor. Martin Bormann y Heinrich Himmler, los arquitectos del terror, brindaban con Fritz Braun. Fritz, el maestro de escuela que una vez temió por su reputación, había completado su caída moral. Allí estaba, de pie en la terraza, rodeado por la élite criminal de Europa, aceptando felicitaciones. La familia había recibido uniformes nuevos, joyas saqueadas de la Europa ocupada, y la promesa de un futuro dorado. Aceptaron a Fegelein no como lo que era, un asesino de masas y un mujeriego cínico que llamaba a Eva el flirteo del jefe, sino como el garante de su seguridad. La fiesta duró 3 días. Hubo banquetes con vinos franceses robados, música en vivo y risas que resonaban en los valles. Gretel, embarazada ya de Fegelein, o quizás no, los rumores sobre la paternidad y las fechas siempre fueron turbios. Se sentía la princesa del imperio. Ignoraba, o elegía ignorar, que su marido era conocido en el círculo interno como Fegelein, un juego de palabras con Flegel, que significa patán o sinvergüenza. Fegelein se casaba por poder, no por amor. Los Braun se casaban por seguridad. Sin embargo, había un aire de fatalidad en la celebración, una especie de boda roja bávara. Mientras bailaban, los informes de inteligencia sobre la flota de invasión aliada llegaban al escritorio de Hitler, quien los ignoraba para atender a la novia. Era una danza sobre el volcán. Apenas 72 horas después de que se cortara el pastel de bodas, los aliados desembarcaron en Normandía. La realidad, brutal y mecánica, aplastó la fantasía alpina. Pero para la familia Braun, el daño estaba hecho. Con esa boda, habían firmado su sentencia ante la historia. Ya no podían alegar ser simples espectadores. Al integrar a un criminal de guerra como Fegelein en su mesa navideña, se convirtieron en cómplices por asociación definitiva. La boda roja no selló un futuro brillante, sino un pacto de sangre. Un pacto que, menos de un año después, llevaría a Fegelein al paredón de ejecución por orden de su propio testigo de boda, y a Eva al suicidio. Pero en ese luminoso día de junio, bajo el sol de los Alpes, los Braun prefirieron cerrar los ojos y beber el champán, embriagándose con el poder justo antes de que se apagaran las luces. El año 1945 amaneció sobre Alemania no como una promesa, sino como una sentencia. Mientras las carreteras se llenaban de refugiados huyendo del Ejército Rojo, Eva Braun tomó una decisión que desafiaba toda lógica de supervivencia: viajar hacia el ojo del huracán. En contra de las órdenes explícitas de Hitler, que deseaba mantenerla segura en los Alpes, Eva hizo las maletas en Múnich por última vez.
Le dijo a sus amigas que su lugar estaba al lado del hombre que amaba, pero en el fondo, sabía que viajaba hacia su propia ejecución. Para sus padres, Fritz y Franziska, quedarse en Baviera ya no ofrecía consuelo. La victoria final se había revelado como una mentira sangrienta. La correspondencia con su hija se volvió errática. Mensajes crípticos enviados desde un Berlín que ardía bajo las bombas. Fritz Braun, el hombre que había aprendido a callar para sobrevivir, ahora veía cómo el apellido de su familia se convertía en un blanco. El miedo reemplazó a la negación. Sabían que cuando el Reich cayera, ellos caerían con él. A finales de abril, el drama familiar se trasladó al inframundo de hormigón del Führerbunker. Allí, bajo tierra, la realidad se distorsionaba. Mientras Eva mantenía una fachada de calma surrealista, eligiendo vestidos y bebiendo champán, la tensión explotó de la forma más cruel posible a través de Hermann Fegelein, el cuñado de oro, el hombre que supuestamente garantizaba la seguridad de los Braun. Rompió filas. Fegelein no tenía intención de morir por un líder que ya era un cadáver político. Abandonó el búnker, se vistió de civil y preparó su huida a Suiza con una bolsa llena de joyas y divisas. Fue capturado en su apartamento de Berlín, borracho y con una amante, mientras su esposa Gretel, embarazada de 8 meses, esperaba noticias suyas en la seguridad del Berghof. La detención de Fegelein desató la paranoia final de Hitler. Lo vio como la traición suprema. Y aquí es donde la tragedia de los Braun alcanzó su punto de ruptura moral. Eva, enfrentada a la elección entre la vida del padre de su futuro sobrino y la ira de su amante, eligió al amante, no intercedió, no suplicó. El 28 de abril, Fegelein fue arrastrado a los jardines de la Cancillería y fusilado como un perro por cobardía y traición. En ese instante, la alianza familiar se rompió con sangre. Eva Braun permitió que su cuñado fuera ejecutado días antes de que su hermana diera a luz. La lealtad al Führer había devorado finalmente los últimos vestigios de lealtad familiar. La boda roja había terminado en un funeral sucio y el escenario estaba listo para el acto final. La noticia de la muerte de Hitler y Eva llegó a Múnich a través de la radio, fragmentada y confusa. Para Fritz Braun, el corazón no resistió. El 5 de mayo, mientras las tropas estadounidenses ocupaban la ciudad y la bandera con la esvástica era arrancada de los edificios públicos, Fritz murió. Quizás fue el estrés, quizás el miedo al juicio inminente, o quizás la carga insoportable de saber en qué se había convertido su hija. Ese mismo día, en una ironía digna de una tragedia griega, Gretel dio a luz. Llamó a la niña Eva Bárbara. Una vida comenzaba mientras el resto de su mundo terminaba. La niña llevaría el nombre de la mujer que murió junto al asesino de su padre. Los interrogatorios comenzaron casi de inmediato. La contrainteligencia del Ejército de los Estados Unidos, CIC, encontró a una Franziska Braun estoica pero defensiva. Sentada en la cocina de su casa, rodeada de cajas con las posesiones que Eva había enviado desde Berlín para salvarlas de los bombardeos, Franziska perfeccionó la narrativa que sostendría el resto de su vida. Éramos gente sencilla, no sabíamos nada. Eva nos mantenía al margen. Los oficiales aliados eran escépticos. ¿Cómo podía una familia que pasaba sus vacaciones en el Berghof no saber nada? ¿Cómo podían ignorar el origen del dinero, la comida gourmet, los coches? Sin embargo, la ley buscaba criminales de guerra, no parásitos morales. Al no haber ocupado cargos oficiales, las mujeres Braun cayeron en un limbo legal. Fueron clasificadas como Mitläufer, simpatizantes, una etiqueta que implicaba culpa pero no castigo severo. Pero el castigo social fue inmediato. Los vecinos, que antes envidiaban su suerte, ahora escupían a su paso. La riqueza acumulada fue confiscada o robada. Franziska y sus hijas pasaron de la aristocracia nazi a la indigencia en cuestión de semanas.
Lo que siguió fue medio siglo de invisibilidad deliberada. A diferencia de otras familias prominentes del Tercer Reich, que buscaron limpiar sus nombres o capitalizar su infamia, los Braun optaron por la desaparición. Entendieron algo fundamental: no había defensa posible para Eva. Cualquier intento de explicar su amor por Hitler solo confirmaría su propia monstruosidad. Ilse Braun, la hermana mayor que siempre se mantuvo más distante, fue la que mejor logró reinventarse. Se distanció emocionalmente de la memoria de Eva, protegiendo a sus hijos de la mancha del apellido. Para ella, Eva era un tema tabú, una herida cerrada con suturas de silencio. Gretel, sin embargo, cargaba con un peso diferente. Viuda de un hombre ejecutado por su propio cuñado, madre de una niña bautizada en honor al suicidio, vivió atormentada. Se casó de nuevo con Kurt Berlinghoff, intentando construir una normalidad suburbana, pero los demonios residían en los detalles. Su hija, Eva Bárbara, creció bajo la sombra de un secreto a voces. La niña, vivaz y hermosa, era el único vestigio vivo de esa unión maldita entre los Braun y el círculo íntimo de Hitler. La tragedia golpeó de nuevo cuando Eva Bárbara se suicidó en 1971. Otras fuentes citan enfermedad, pero el peso psicológico es innegable en la narrativa familiar. A la edad de 26 años, tras perder a su novio en un accidente, Gretel enterró a su hija, la última conexión directa con los días de gloria y horror, y se retiró aún más en su caparazón. Francisca, la matriarca, vivió hasta 1976 en su pequeño apartamento de Múnich. En sus últimos años, desarrolló rituales obsesivos. Releía las pocas cartas de Eva que no había quemado, mirando fotos de su hija sonriendo en los Alpes. Nunca concedió una entrevista. A los pocos que lograron cruzar su umbral les decía: el amor es ciego. Eva fue una víctima del amor. Era una mentira piadosa que se contaba a sí misma para poder dormir, ignorando que ese amor había requerido la ceguera ante el asesinato de millones. El mayor crimen de la familia Braun contra la historia no fue su complicidad pasiva, sino su destrucción activa de la verdad. En los inviernos de la posguerra, temiendo que los diarios y cartas de Eva fueran usados en su contra, Francisca y Gretel alimentaron las estufas con papel. Páginas enteras de la vida íntima de Hitler. Pensamientos de Eva sobre la guerra, sobre los judíos, sobre el círculo íntimo, se convirtieron en humo sobre el cielo de Múnich. Al destruir estos documentos, robaron al mundo la posibilidad de entender la psicología de la mujer que acompañó al diablo. Lo que sobrevivió, álbumes de fotos vacacionales y películas caseras mudas, solo reforzó la imagen superficial de Eva como una mujer vanidosa y apolítica, interesada solo en la moda y los perros. Esta destrucción fue el último acto de lealtad de la familia. Protegieron a Eva de la disección histórica, dejándola para siempre como una figura bidimensional, una muñeca de porcelana en el estante de la historia, intocable e incognoscible. Al final, la historia de la familia Braun no se cerró con un juicio de Nuremberg, ni con horcas públicas, sino con un desvanecimiento gradual y silencioso. Hoy, la línea de sangre directa que una vez se sentó a la mesa con el diablo se ha disuelto casi por completo en la neblina del anonimato. No hay placas conmemorativas en su antigua casa. No hay tumbas que sirvan de lugar de peregrinación para fanáticos, ni de recordatorio para las víctimas. Han logrado lo que muy pocos en la órbita de Adolf Hitler consiguieron: la desaparición total. Esta invisibilidad no fue un accidente, sino una estrategia de supervivencia ejecutada con disciplina férrea. A diferencia de los descendientes de Göring, Frank o Himmler, quienes a menudo lucharon públicamente con la herencia de sus apellidos, ya fuera defendiéndolos o condenándolos, los Braun eligieron la opción cero. Entendieron una verdad fundamental que otros ignoraron: no había redención posible. Cualquier intento de humanizar a Eva, de explicar su amor o justificar su estancia en el Berghof, solo serviría para iluminar su propia monstruosidad pasiva.
La familia Brown encarna, quizás mejor que cualquier jerarca uniformado, la banalidad del mal, descrita por Hannah Arendt. Su crimen no fue el odio ideológico fanático, sino una debilidad humana terriblemente común y reconocible. Fueron personas ordinarias que cambiaron su conciencia por comodidad, que vendieron su brújula moral por seguridad financiera y estatus social. Miraron hacia otro lado no porque no vieran el horror, sino porque el paisaje desde la terraza de los Alpes era demasiado hermoso para dejar de mirarlo. Pagaron su pasaje en primera clase hacia el abismo con la destrucción de su propia identidad. Fritz murió consumido por la vergüenza y el estrés. Gretel vivió sus décadas restantes atormentada por pesadillas y secretos. E Ilse, aunque sobrevivió, tuvo que amputar su pasado para proteger su futuro. La destrucción de los diarios y cartas de Eva fue el último acto de esta tragedia. Al quemar la verdad, se condenaron a ser recordados solo por las mentiras de la propaganda. Su legado permanece como una advertencia inquietante para el presente. Nos recuerda que el mal absoluto no siempre se presenta con gritos, botas militares y alambre de espino. A veces, y quizás en sus formas más insidiosas, llega a nuestra puerta con una sonrisa amable, regalos costosos y la promesa de una vida mejor, pidiendo a cambio solo una pequeña concesión. Que no hagamos preguntas, que cerremos las cortinas y que disfrutemos de la fiesta mientras el mundo arde fuera.